¿Cómo afecta la enfermedad celíaca a la realidad cotidiana? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad autoinmune, pero también les vamos a contar cómo se va a desarrollar la próxima semana aquí en Burgos el Congreso Anual de Cirugía Vascular, y en donde se van a acercar cerca de 300 cirujanos y se van a tratar temas como el pie diabético o la aneurisma de la aorta abdominal. Comenzamos. La celiaquía es una enfermedad autoinmune producida por una reacción al gluten. Es la proteína que está en ciertos alimentos como puede ser el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Entre el 0,6% y el 2% de la población mundial la padece, siendo el 60% de esas personas que la padecen mujeres. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. El viernes se celebra el Día Mundial del Celíaco y para ello pues hoy nos acompaña Silvia Alvear, presidenta de la Asociación de Celíacos de Burgos. Silvia, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, Silvia, hoy en día hay concienciación social del significado de la celiaquía y de lo que ello supone. ¿Hemos avanzado algo en este sentido? Pues la verdad es que todavía me sorprenden cosas, yo creo que queda muchísimo por avanzar, que es parte del trabajo de lo que hacemos desde la asociación, porque en el día a día nos seguimos encontrando mismamente con que un profesor de mi hija hace 2 días le dijo que si la celiaquía era algo de la carne. ¿Un profesor? Con lo cual queda claro que sí, me sorprendió mucho y vi que la realidad es que falta mucha información todavía. Madre mía, es la verdaderamente muy curioso. Hoy en día, ¿cómo afecta la enfermedad celíaca a la realidad cotidiana? Bueno, pues la enfermedad celíaca, como bien has dicho, afecta en la alimentación y la forma de que un celíaco pueda estar con una vida normal y una calidad de vida buena es con la alimentación. Entonces, mientras esa alimentación se pueda controlar, pues no hay ningún problema. Lo que pasa que los problemas vienen pues cuando queremos salir de casa, básicamente. Hablamos de cuando vais, ¿no? a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando vas a un restaurante, cuando alguien quiere ir de viaje, de vacaciones o a campamentos, bueno, y al final es lo que decimos siempre, en España todo lo queremos celebrar comiendo, con lo cual siempre que hay una celebración existe el hándicap de si la persona celíaca se va a poder integrar perfectamente en esa comida Sí. que implica la celebración de un evento. Y bueno, pues siempre hay que estar un poco detrás y los que llevamos años, pues bueno, supervisando y preguntando siempre, pues eso, si quien va a comer va a tener todas las garantías y si no, bueno, pues se buscan alternativas. Claro, pero hoy en día, Silvia, no es difícil, ¿no?, encontrarse restaurantes donde en el menú haya productos sin gluten e incluso en los supermercados cada vez hay más demanda, ¿no?, de estos productos. Sí, la verdad que en los supermercados hay que decir que cada vez los lineales que puedes encontrar productos sin gluten son mayores, lo vemos todos. ¿Por qué? Pues porque lo que sabemos todos que la moda de comer sin gluten está muy, muy en la realidad y esto ayuda a que haya más productos. En ningún momento ayuda a que esos productos hayan bajado sus precios y, entre comillas, nos perjudica esta moda en los restaurantes, sobre todo porque un celíaco necesita que la comida sin gluten que se le prepare sea con todas las garantías, sin ninguna traza y bien manipulada. En cambio, una persona que simplemente ha decidido no comer gluten porque así lo decide,
no le importa ni un día comer pan, ni que esté contaminado. Entonces, esa diferencia en los restaurantes, salvo que sea un restaurante muy concienciado y que sepa de lo que habla, les crea bastante confusión, porque puede venir y decir, ayer vino una persona que quería comer sin gluten y no le importó, no lo sé, usar el mismo aceite o que esa exigencia que decimos siempre los celíacos de que la manipulación de los alimentos tiene que estar bien hecha. Y entonces es difícil distinguir entre el restaurante que no controla mucho qué es una persona celíaca y qué es una persona que ha decidido comer sin gluten. Para Claro, nosotros la verdad es que hay una raya bastante diferenciada entre una cosa y otra. esto es un problema, ¿no? Porque como bien dices, se ha convertido, ¿no?, en una moda, o hay gente que lo ha convertido en una moda, pero es que el ser celíaco es realmente una enfermedad real. Y se utiliza, bueno, pues comer sin gluten, hoy en día lo estamos viendo como para perder peso, como para estar más sano. O sea, ¿qué opináis de todo esto? A ver, yo simplemente comer más sano, o sea, comer sin gluten, porque puedes comer cosas naturales, las podemos comer todos. O sea, comer sin gluten porque tú has decidido quitar el gluten, que es quitar el pan, quitar la pasta. Bueno, pues vale, comes sano porque al final los alimentos que te quedan son los alimentos sin procesar. Pero claro, una persona celíaca necesita también comer pan, necesita también comer pasta. Entonces, creo que hay que saber distinguir mucho si alguien te dice que es celíaco a si alguien te dice que quiere comer sin gluten. Creo que es lo que ahora nos toca un poco enseñar, sobre todo en la restauración, distinguir que la persona celíaca necesita que todo sea perfectamente manipulado y no lo estás comiendo por capricho, tienes una enfermedad, puede tener unas consecuencias y todo el trabajo que tú igual haces en casa o hacen en el comedor del colegio no se puede perder en un día de restaurante o unas vacaciones fuera de casa. Al final lo que vemos es que falta mucha educación y no hemos avanzado, ¿no?, tanto en ese sentido. Sí, sabemos lo que es el ser celíaco, el ser sin gluten, pero no específicamente, ¿no?, lo que está ocurriendo. Claro. Porque, ¿qué síntomas, vamos a recordar, genera esta enfermedad? Bueno, básicamente el síntoma más típico es la inflamación del intestino. Sobre todo, bueno, es más fácil de ver en niños, pues porque igual desde que son pequeños, igual en pediatría además se ve más fácil que puede ser que tenga la enfermedad celíaca un niño que talla bajo de peso, que tiene el abdomen bastante distendido, que tiene diarreas, que tiene mal humor. Esas serían las típicas. Luego existe de problemas con la piel. Luego hay muchísimas enfermedades secundarias y que son más difíciles de diagnosticar. A veces en adultos es más difícil diagnosticarlo porque bueno, se puede confundir con otras cosas y si el médico no se enciende un poco la bombilla de pensar que pueda ser la enfermedad celíaca y hacerle la analítica correspondiente, pues puede que la enfermedad vaya haciendo mucho mal en el intestino y pueda provocar cosas más graves que sí que se dan. ¿Hoy en día se ha avanzado en este sentido en cuanto al diagnóstico? Pues en cuanto a diagnóstico en pediatría, bueno, como al final entran pediatras nuevos, entra gente con otra visión, igual con que esta enfermedad se ha hecho como más del día a día, pues en cuanto a niños sí que se ve enseguida lo normal, no hay casos de todo, pero bueno, lo normal es que sí que se derive enseguida al digestivo en cuanto les hacen la analítica. En los adultos, como te digo, es más difícil porque, bueno, un adulto al final, si no se le enciende la idea de que pueda ser la celiaquía, al final igual estás haciéndose pruebas y pruebas y puede ser una cosa, puede ser otra y al final simplemente con un buen diagnóstico a tiempo puedes ayudar a la persona, pero todavía tenemos mucho que aprender. A nivel médico creo que todavía queda mucha formación también y mucho
bueno, mucha concienciación de que esto puede existir en niños y en adultos. Otra de las reivindicaciones, Silvia, que hacéis como asociaciones, ¿no?, de celíacos es el tema de los precios. Es cierto que hemos comentado, ¿no?, que hoy en día hay muchísimos productos sin gluten en los supermercados, pero claro, los precios son más elevados. Tú en tu caso tienes 2 personas en casa, ¿no?, con esta enfermedad. ¿Cuánto más os sale hacer la compra al mes? Bueno, pues al final estos estudios que hacen anualmente de un poco valorar cuánto más nos cuesta hacer la compra, este año ha aumentado, como todo ha subido de precio, pues todo sube de precio, lo que es caro y lo que es barato. Lo nuestro que es caro también ha subido y con respecto al año pasado ha aumentado 90 euros. Y más o menos lo que se tiene calculado que una familia celíaca incrementa su cesta de la compra es alrededor de 900 euros. Madre mía. Y teniendo en cuenta además que como es una enfermedad genética, muchas casas tienen más de un miembro, pues bueno, pues esto aumenta. A ver, pero que es fácil de calcular, que son muchísimo dinero, teniendo en cuenta que un paquete de cereales normales puede costar el kilo 2 euros y uno de cereales sin gluten 14. Madre mía. Y así todo. El pan, un euro y pico el pan de molde, 1 euro y pico el kilo del normal y el sin gluten pues casi los 10. Entonces, si todo esto lo llevas al día a día, la verdad es que enseguida salen las cuentas de que sube muchísimo la cesta de la compra. Claro, de ahí esa demanda, ¿no?, de que os puedan ayudar, ¿no?, económicamente de alguna manera. Las instituciones, me refiero. Sí, la verdad que esta demanda lleva muchísimos años pidiéndose. En otros sitios en Europa hay ayudas y nosotros seguimos reivindicando. Desde el Defensor del Pueblo lo ha reivindicado también que bueno, los enfermos celíacos, su medicina es la alimentación sin gluten y como tiene un precio elevado o ese precio se baja o si no deberíamos de recibir ayudas mensuales para poder subsanar las diferencias de precio que se tienen que pagar. Y más en las situaciones en las que estamos ahora, de que todo es crisis, todo es mucho más difícil económicamente de llevar para muchas familias y en esas familias que económicamente lo pasan mal, puede que también haya algún miembro celíaco y puede que lo esté pasando todavía peor. Entonces, bueno, a ver si se consigue y llega pronto una ayuda. Pues desde aquí, ¿no?, concienciamos e intentamos también conocer más sobre esta enfermedad, pero durante esta semana la asociación, bueno, pues tiene diferentes actos. De hecho, este próximo viernes en los comedores escolares, a través de la empresa Ausolan, se van a elaborar esos menús, ¿no?, sin gluten. Sí, ya llevamos varios años que una forma de concienciar y dar a conocer nos parece que es desde el colegio. Y entonces estamos en colaboración con Ausolan, que es quien hace los menús en los comedores escolares de todos los colegios públicos y de alguno privado. Este año van a ser 90 colegios en los que se va a dar el viernes un menú sin gluten. Esto irá acompañado en alguno de los centros con alguna actividad, algún cuento, algo para que explicar un poquito más lo que es la enfermedad y bueno, llevar un poquito más esta realidad a los niños, que bueno, creo que concienciando desde pequeños seguro que ayuda a que en un futuro, bueno, pues todo el mundo por lo menos sepa de qué significa ser celíaco. Pues Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado a Cita Previa. Muchas gracias por llamarnos. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por domingo.
Bueno, qué bueno, porque la próxima semana se vuelven a retomar esos congresos de medicina que aglutinan, ¿no?, a tantos especialistas, y tenemos la suerte de que se va a hacer en el Fórum, el Congreso Anual de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Va a ser del 31 al 3 de junio. Es su edición número 67 y reunirá a cerca de 300 cirujanos de esta especialidad. Además, bueno, pues va a contar con actividades novedosas donde va a participar, no parte de la población. Tenemos además el placer de estar con el presidente de este congreso, responsable del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Burgos, Ignacio Agúndez. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, qué bien, ¿no?, poder retomar ya este congreso que ha estado paralizado, ¿no?, debido a la pandemia, y que es un congreso muy esperado, ¿no?, por vuestro servicio. La verdad que ya tenemos ganas de realizarlo. Llevamos desde 2019, nos hubiese tocado en el 2021, pero con la pandemia ha habido un año de bloqueo, un año de congreso virtual, pero hemos conseguido retomarlo y llevamos organizándolo pues desde hace un año ya, para poder unir a todos los profesionales otra vez de forma presencial, que tenemos muchas ganas de vernos y saludarnos. Bueno, y además esa organización se va a notar, porque ¿qué temas se van a desarrollar, Ignacio? Bueno, el Congreso da un barrido por toda la especialidad, desde el pie diabético, que es un tema muy en boga últimamente porque hay una gran pandemia de diabetes a nivel mundial, a aneurismas de aorta, carótidas, patología venosa. Hay un capítulo conjunto una reunión conjunta con el capítulo de cirugía endovascular. Hay una reunión conjunta con los servicios de nefrología, una reunión conjunta con los servicios de anestesiología, o sea que esperamos dar un barrido a toda la cirugía vascular. Temas, ¿no?, bastante interesantes para la población, debido a lo que nos decías, ¿no?, a ese aumento también de diferentes patologías. Vais a invitar a todas las personas mayores, hombres en este caso de 65 años, porque se va a realizar un cribado fuera del Fórum para detectar la aneurisma de la aorta abdominal. Cuéntanos qué es esto, Ignacio. Pues sí, por primera vez en España, gracias al patrocinio de una empresa, vamos a poner un tráiler en las puertas del Fórum en el que habrá 2 ecógrafos para realizar una ecografía de abdomen a todos los varones mayores de 65 años que así lo deseen y pasen por allí sin pedir cita ni nada por el estilo. El aneurisma de aorta, que es una dilatación de la arteria aorta, que es la mayor arteria del cuerpo, la que saca la sangre del corazón, y la aterosclerosis puede afectarla de 2 formas, una obstruyéndola y otra dilatándola. Pues, el aneurisma es cuando se produce una dilatación, más o menos, por aclararnos, a la altura del ombligo, que es donde se divide. Y el problema de esa enfermedad es que es una enfermedad asintomática, no presenta ninguna obstrucción al flujo, el paciente no tiene ningún síntoma y la arteria se va dilatando, y yo siempre se lo comento a mis pacientes, es como un globo que van dando agua hasta que llega el momento en que explota. Y eso generalmente es mortal. Y solo se descubre mediante una ecografía bien hecha por nosotros o mediante alguna prueba diagnóstica. Actualmente la incidencia de los aneurismas, el diagnóstico está en alza porque se realizan muchas pruebas diagnósticas, se realizan muchos escáneres, muchas ecografías por otras patologías, y afortunadamente somos capaces de descubrir el aneurisma de aorta antes de que debute con rotura y con sus complicaciones. ¿Qué prevalencia tiene este problema? Pues aproximadamente en pacientes varones sobre 1,5% de la población, pero a medida que aumenta la edad va aumentando, a los 80 años ya es mayor del 4%. El diagnóstico temprano, como estamos diciendo, ¿no?, es clave, porque la mortalidad es muy alto, ¿no?, en el caso de que... Cuando da síntomas, desgraciadamente, ya estamos llegando tarde. Cuando da síntomas, se ha calculado que la mitad de los pacientes no llegan al hospital, se mueren antes de llegar al hospital, y de los que llegan al hospital la mortalidad está en torno a otro 50%, o sea que solo salvamos a 1 de cada 4. Si se detecta, ¿de qué manera se interviene? Pues actualmente, antes era cirugía convencional, había que hacer una laparotomía, abrir la tripa y sustituir la aorta por un injerto de tela. Actualmente, en el 80-90% de los casos,
el tratamiento es endovascular, que es muchísimo menos agresivo. A través de 2 punciones en las ingles somos capaces de, incluso con anestesia local, podemos hacerlo, de colocar una prótesis por dentro de la aorta, de forma que la sangre pase por esa prótesis y no se transmite a esa presión a las paredes del aneurisma, con lo cual el aneurisma no sigue creciendo, sino todo lo contrario, muchas veces disminuye y vuelve a la normalidad la arteria. La técnica endovascular ha representado una mejoría sustancial y abismal para los pacientes. Sí, en este sentido ha habido de estar un avance. Una semana en la UBI de posoperatorio a ingresar, operarte y al día siguiente irte para casa. Y llevar una vida normal. Una vida normal, absolutamente. Pues desde aquí invitamos, ¿no?, a todos los varones mayores de 65 años, como ha dicho Ignacio, a ese cribado que se va a realizar, que bueno, pues va a realizar una ecografía, como estamos diciendo, a las puertas del fórum se va a poner ese tráiler el día del 31 al 3 de junio. No, el tráiler solo estará el 31 y el 1 de junio. El 31 de mayo y el 1 de junio. Y el 1 de junio en horarios de mañana y tarde para, bueno, pues de una enfermedad que no da síntomas y tal vez se pueda detectar, ¿no?, algún caso y prevenir. La ecografía es, disculpa, una prueba absolutamente indolora, no necesita ningún tipo de preparación, se hace en 2 minutos, con lo cual es facilísimo. Animo a todos los varones a que pasen por allí, a que entren. Y que podemos prevenir, ¿no?, que se agrave este problema e incluso que llegue a la mortalidad. De todas formas, de esto hablaremos la próxima semana, pero has comentado otro tema bastante interesante al principio, Ignacio, que es el tema del pie diabético. Ha aumentado tanto, ¿no?, esta pandemia, como así denominarla, ¿no?, de la diabetes, que este problema está en alza, ¿no? Con el aumento de la edad y de los factores de riesgo ha habido una explosión brutal de pacientes diabéticos que desgraciadamente antes se morían muy jóvenes, pero ahora viven muchos años. Entonces se junta que son pacientes muy ancianos con la diabetes de muy larga evolución y eso les condiciona una falta de perfusión, una falta de riego en las piernas, con unas lesiones, con úlceras, con gangrenas, que nos está costando mucho trabajo sacar adelante, porque se presenta una gran carga de trabajo, pero que es lo que hay que hacer. Y sobre todo también estamos poniendo en marcha ahora una unidad de pie diabético para prevenir la aparición de lesiones en los pies. Bueno, en el hospital, ¿no? En el hospital. Estamos empezando en estos días. Pues hablaremos de ello también porque, bueno, pues al final el pie diabético, en esas lesiones, ¿no?, que aparecen en personas que tienen esa enfermedad ya de manera crónica y, bueno, pues esa importancia, ¿no?, del cuidado de la piel, de la medicación, que hay que estar, ¿no?, detrás para ese gran temor de que no ocurra, ¿no?, ese problema. Pues Ignacio, ha sido un placer tenerte. Volvemos a invitar, ¿no?, a todos los varones mayores de 65 años a que acudan el 31 y el 1 a las puertas del fórum, donde se le va a hacer esa ecografía totalmente indolora para prevenir una enfermedad mortal. Pero estaremos allí nosotros, ¿eh? Hoy ha sido una pincelada, pero la próxima semana nos trasladamos al fórum para hacer ese programa especial en este Congreso de Cirugía Vascular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a terminar ahora con un homenaje, y es que tras 38 años de dedicación, el ex jefe de psiquiatría del UBU, Jesús de la Gándara, recibió hace unos días un cálido homenaje en el Hospital Fuente Bermeja, centro del que fue precursor. A él le debemos también el Servicio Público de Psiquiatría, inaugurado en 1984. Tras su reciente jubilación, el Hospital Fuente Bermeja ha llamado, bueno, pues a ese salón de actos a Jesús de la Gándara. Por su parte, el reconocido psiquiatra donará toda su colección de libros especializados al UBU. También va a crear unos premios para poner en valor la divulgación en la lucha contra el estigma de la enfermedad mental. De la Gándara asegura que, aunque cada vez se habla más de los problemas mentales, es cierto, pero seguimos sin llamar a las cosas por su nombre. Así que desde aquí también le saludamos. Pues nos despedimos. La próxima semana les espero desde el Fórum Evolución, porque vamos a hacer ese especial del Congreso de Cirugía Vascular. Gracias por acompañarnos. Adiós.